A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las cosas cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papelitos escritos con una letra que creemos reconocer. El viento se mueve más rápido que las horas y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento, casi sin aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol, mientras cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. No me lo estás diciendo muy convencida. Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa? Preguntó la mujer que más pregunta me hizo a lo largo de mi vida. Me vio obligada a levantar los ojos del libro. Significa que es tu cumpleaños, no el mío, respondí. La gata salió de su canasto y se fue a enredarse en las piernas de mamá. Que mamá tuviera novio era casi insoportable, pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena. Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros. Y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llantos escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. Se me acaba de romper una copa, inventaba, que con tal de ocultarme mi tristeza, era capaz de esas y otras asombrosas hechicerías. Ya no había huellas de viento ni de llantos, y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta, porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas, algo que yo no pude conseguir. Me voy a arreglar un poco, dijo mamá mirándose las manos. Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre. ¿Qué te vas a poner?, le pregunté en un supremo esfuerzo de amor. El vestido azul. Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengues quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con el único propósito de desmerecer mi gata.
Pude verlo transitar por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar hacen ruidos, frenadas de autos, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras y explosiones. «¡Mamá!», grité pegada a la puerta del baño. «¿Qué pasa?», me respondió desde la ducha. «¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos?». El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía y yo esperaba. «¿Palabras que parecen ruido?», repitió. «Sí», y aclaré. «Pum, plaf, rin». «Por favor», dijo mamá, «están llamando». No tuve más remedio que abrir la puerta. «Hola», dijeron las rosas que traía Ricardo. «Hola», dijo Ricardo, asomado detrás de las rosas. Yo miré a su hijo sin piedad, como lo había imaginado. Traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. El azul le quedaba muy bien a sus cejas espesas. «Podrían ir a escuchar música a tu habitación», sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados. Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin dudas, ya estaría decidido que el dormitorio pronto sería de su propiedad y que yo dormiría en el canasto junto a la gata. No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí también él debía sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Juanjo abrió grande los ojos para disimular algo. 4 años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue?, volví a preguntar. Esta vez entrecerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su boca cortada. Fue como un viento, dijo. Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados?, pregunté. Sí, es ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo, pero no entendí lo que decía. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. ¿Un viento tan fuerte que movió los edificios?, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí se me ensuciaron los ojos, dije. Pasaron 2. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí, mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso, todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas, le dije, porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas.
Amigos por el viento, Liliana Bodot. Emociona. No. Bueno, no, yo que no lo conocía y más allá, digamos, del texto, bueno, vos lo expresaste, ¿no? Lo pudiste transmitir, lo que me imagino que Liliana Bodot quería transmitir ahí. Así que te agradezco mucho porque sobre todo esta última parte me conmovió muchísimo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, amigos, hoy 20 de julio, el Día del Amigo, justamente estamos en este encuentro con la literatura y la amistad, sin que, bueno, primero escuchando la voz de la compañera, un relato tan amigable, con tanto cariño, tan emocionante. Y bueno, tenemos un montón de cosas para contar y para relatar, y cosas que se nos ocurren desde la genealogía de la palabra amistad, o el vínculo entre justamente la amistad y la literatura, y gente que alrededor de la literatura desarrolló una amistad, así como nosotros y nuestros amigos de cartón, pero que en verdad detrás de ese cartón hay muchas historias y cosas que nos han emocionado a lo largo de nuestra vida. Acá hay una mini biografía justamente de Roberto Negro Fontana Rosa, que es, creo que, más allá de que por supuesto no hemos compartido la mesa de los galanes en el Cairo, pero sí es el amigo nuestro de alguna manera, o nos lo hemos sentido en algún momento al leer sus cosas, al divertirnos mucho con sus chistes, publicaciones en distintos diarios y revistas. En esta ocasión queríamos hacer una mención especial al negro. Y después tenemos textos infantiles, donde el vínculo de la amistad que muchos se puede decir que es la amistad es un sentimiento que es muy humano, pero también podemos hablar de una amistad entre animales. El Turco me decía acerca si se podía pensar en la amistad en una máquina, si se podría ver la literatura y la amistad con una máquina. Pero sí, por ejemplo, hemos hablado en algún momento de la amistad que tenemos con nuestra mascota. O sea, el perro es el mejor amigo del hombre. Es un tema para charlar un largo rato. Es todo un tema. Por eso digo. A mí me parece que, perdón que te interrumpa, pero me parece que es todo un tema con esta cuestión de la tecnología. La gente es más amiga del celular que ningún otro. No, yo no quería interrumpir. Lo único que quería hacer es recordar que nosotros somos el grupo Los Argoldos, que estamos en la biblioteca Cachillo y que intentamos hacer esto de convertir en algo cotidiano algo que no es cotidiano. Esta cuestión de la lectura, el intercambio, la solidaridad y la convivencia, que tiene que ver un poco con la tecnología, que creo que es más una relación entre humanos, que es sumamente importante. No, eso nada más. ¿Querés seguir con el
No, allá compañero. No, bueno, yo cuando nos planteamos este encuentro, que por suerte lo venimos haciendo ya hace un tiempito. Con interrupciones. Con interrupciones, sí, lógicas también y absolutamente respetables. Pero bueno, siempre como que hay una temática, ¿no? Esta vez era literatura y amistad. En todo su, como decía Mario por ahí, en todas sus facetas, si se quiere, lo tratábamos de buscar, ¿no? La amistad dentro del libro, dentro de una novela, por ahí entre dos personajes, la amistad entre escritores, entre gente que hace literatura, entre poetas. Y bueno, y también esa amistad que hoy por hoy, como vos decís, que es una realidad esto de la tecnología, ¿no? Y de cómo en esta época de pandemia, por ahí los vínculos digamos, se centralizaron en una llamada, en un WhatsApp. Y bueno, y por qué no también esto de a lo mejor en algún momento la relación con la máquina también, ¿no? Tampoco cerrarse, me parece a mí, ¿no? Soy de esa idea que tampoco uno se tiene que cerrar porque, no sé, si uno lee, qué sé yo, por ejemplo, Asimov o qué sé yo. Yo había buscado, por ejemplo, El hombre del centenario. Yo había buscado esa relación, por ejemplo, en una novela, como por ejemplo El hombre bicentenario de Isaac Asimov, en donde justamente el personaje central es era un droide, un robot que la familia... Exactamente, pero esa relación digamos, el afecto justamente viene cuando él se transforma en humano y justamente será, creo que a lo mejor la amistad es una característica afectuosa, no sé si, porque eso es para discutir, la cuestión de la humanidad, digamos, si es humano. Claro, pero yo me acordaba de Blade Runner, por ejemplo, cuando los replicantes, o sea, el gran sentido de humanidad que tenían, o el gran significado de humanidad era la memoria. Y digo que no estamos lejos por ahí, en, qué sé yo, en crear un amigo con algún tipo de memoria, o no sé, capaz que... O sea, no sé si va a... O sea, uno, por eso nos planteamos las relaciones humanas, me parece, también con cierta estática de movimientos y de sentimientos. Pensamos que las relaciones humanas son estas, y a lo mejor no, a lo mejor pueden nacer o crecer otro tipo de relaciones, ¿no? Que no son ni mejores ni peores a lo mejor, pero digo, no sé, ponele, qué sé yo, no sé. Pero bueno, sí, no sé cómo lo encararía el negro, Fontana Rosa. Me hace acordar mucho lo que vos decís, me hace acordar mucho lo que vos decís, esta cuestión que vi en RT de que los japoneses tienen autorizado casarse hasta con objetos inanimados. O sea, y mostraban el casamiento de una persona con una imagen en 3D. Súper llamativo, digamos, pero bueno, a mí no me cuaja. Pero por ahí justamente el tema del planteo de este tipo de situaciones es reafirmar lo que tenemos a lo mejor. Porque lo interesante sería eso, quizá. Si nos podemos replantear, o sea, y poner en consideración con mayor fuerza, digamos, este tipo de relaciones que tenemos, estos vínculos, bueno, tal vez bienvenido sea, ¿no? Y eso no va a plantear. Yo lo que pensaba... lo que pensaba es a lo mejor, según mi historia, ¿no? Veía como el tema de la lectura y los libros a lo mejor como una cuestión de egoísmo al principio. ¿En qué sentido? Yo recuerdo mis primeras lecturas en mi barrio Tablada, gracias a mis profes y a mis seños. Y bueno, recuerdo a mi amigo Gregorio, el libro de lectura,
mi amigo Gregorio, ¿no? Bueno, justamente, y pensaba en esto de cómo la lectura en muchos puntos de mi vida, digamos, me salvó. Cómo la acopla, cómo la relación, digamos, con los libros. Mi primer libro, por ejemplo, fue La isla... el de Stevenson, La isla del tesoro. Y bueno, y cómo me abrió, digamos, un mundo que en algún punto y en varios puntos, reitero, me salvó. Me salvó porque lo único distinto que yo hice de mis compañeritos de juego de mi barrio fue leer, ¿no? Ir a la biblioteca, hasta que se pudo a la vigilia, y después, bueno, después a la biblioteca de mi escuela, y por eso le decía que a lo mejor nace como después uno sociabiliza, ¿no? Pero en principio es egoísta la lectura, y también uno en solitario, ¿no? Pero en solitario con un amigo, con un objeto, digamos, que aparece ahí y que, bueno, va cobrando vida en la medida en que yo me lo pongo a leer. Así que no, quería remarcar esta paradoja. Cómo nace como algo egoísta y después... Bueno, a mí me vienen a la mente, mientras la compañera leía, varias cuestiones. La primera es que leyendo así al azar, antes de ayer, una publicación en el Facebook, leía que una de las primeras antropólogas o de las primeras mujeres dedicadas a la medicina, médica forense, le preguntaron cuál fue el primer rasgo que ella podía marcar como inicio de la civilización. Y ella dijo que para ella era el primer fémur humano sanado, porque ella constató en ese hecho que ese fémur de esa persona fue sanado, el hueso fue soldado por el cuidado de otra persona, que al estar, que alguien lo esperó, que alguien lo cuidó, que alguien se tomó el trabajo de esperarlo para que esa persona pudiera sobrevivir. Y eso no pasa en las civilizaciones, en las poblaciones de animales, digamos, en el que un fémur roto implica que el depredador lo case y muera, y bueno, y que ese rasgo humano del cuidado, de la relación con otros, es lo que para ella marcó el inicio de la civilización. Y ese otro, llevado o traspolado al campo de la literatura, es ese otro que vive ahí en ese objeto, que hace que uno pueda vivir como ese otro, o que viva ese otro de ficción como un compañero, como una forma de estar en el mundo, ¿no? Hablo como una forma de vivir y de estar en el mundo. Exactamente, de ver en el otro una forma que a mí me permite entender lo que me pasa, ¿sí? Eso que yo leo es otro, y que se traduce también en mis relaciones con personas, ¿sí? Porque mi otro es ese otro que leo, pero también es mi familia, es mi amigo real, mis padres. Entonces digo, cuando hablamos del otro, de relaciones humanas, también cómo la literatura me aporta infinitamente una manera de estar en el mundo. Y también, trayendo lo que dijo mi amiga Isabel, desde el lado de docente, digo esto, solamente uno puede viajar en este viaje fascinante que es la literatura, nada más y nada menos con saber leer y escribir, ¿sí? Entonces la importancia de ese acto, de lo que aprende de niño por las maestras, por los padres o por quien sea que haya enseñado a un niño a leer y escribir, cómo le está regalando, para mí, ¿no? Una de las herramientas más valiosas que pueden existir. Cómo puede acceder a un mundo tan inmenso porque sabe leer eso que está escrito en ese papel. Y que muchas veces uno piensa que es la naturalidad, que es lo cotidiano, y que todos los niños del mundo saben leer y escribir, incluso los adultos. Y no es así. Entonces digo, también este espacio a uno lo hace pensar y revalorizar esta cuestión de estar alfabetizado, qué maravilla, y que no necesitamos de grandes tecnologías para acceder a eso.
Sí, creo que también como docente es fundamental esto y que hay lamentablemente el analfabetismo básico, diríamos, no como decimos ahora tecnológico, esto de saber y leer, de leer y escribir, la verdad que hay muchísima gente que no está en condiciones, no pasó por la escuela y en este momento también hay muchos chicos y niños y niñas que también son analfabetos, que no pudieron acceder a este derecho tan necesario, humanamente necesario. Y bueno, creo que no sé si se está hablando mucho o se está pensando o se está organizando la pospandemia, pero me parece que también es un momento de reflexionar sobre eso, porque va a haber que hacer un esfuerzo y ponerse a trabajar para la comunidad si uno quiere seguir siendo ser humano sensible. Sí, aparte tenemos de fondo a los niños haciendo una actividad ahí, eso seguramente va a salir en el video, pero... Hola, parecía que no prendí. Bueno, lo que decías, más que necesidad, es un derecho humano y que hay que respetarlo. Obvio. Sí. Impulsarlo. Sí. No, yo mezclaba un poco lo que había tomado Turco con lo que dijo Isabel y recordaba, el año pasado hice un taller sobre lecturas en la era digital. Entonces pensaba en la comunicación y el desarrollo que ha alcanzado tecnológicamente y con todo el bagaje entre correos electrónicos, redes sociales y todo lo que vamos acumulando de datos propios, también existe la posibilidad, no sé, fantasiosa o no, porque se está haciendo como un experimento, de que en el futuro todo ese archivo propio de cada persona quede como un avatar. Entonces el día que te morís, un amigo se puede comunicar con vos porque ya tiene el registro, hasta puede conversar porque tiene tu forma de pensar, tu ideología, los colores que te gustaron, las flores, los pajaritos, qué sé yo. Entonces es como que va a poder realizar esa comunicación. Bueno, eso en cuanto a la amistad, que podría ser una posibilidad de volver a ese encuentro con amigos. Y desde la literatura, ¿por qué no pensar que eso lo venimos haciendo hace miles de años? Porque cada libro que uno lee, más allá de los personajes que desarrolle el relato, también es un encuentro con esa persona, con ese ser que pensó y que desarrolló ese escrito. Entonces nos brinda la posibilidad de volver a encontrarnos con Cervantes, con Shakespeare, con María Elena, con Sáenz, con todos quienes están aquí, que están presentes más allá del papel pintado que tenemos, pero bueno, que lo llevamos siempre. Es un poco para unir el tema de la literatura, la amistad y las posibilidades que nos brinda desde antes de que la tecnología se desarrollara tanto. Y feliz Día de la Amistad y paz mundial. No, me parece que está bueno esto de pensar ese futuro, que no está tan lejos, digamos, como que ese futuro ya llegó, pero sí, como, o sea, por ejemplo, con este sentido digamos, de valorar más o de tratar de encontrar qué es lo que hoy nos lleva a buscar un amigo y a tener un amigo. O sea, qué es lo verdaderamente importante, que a lo mejor justamente cuando nos ponen este tipo de obstáculos, de disyuntiva, si puedo ser amigo de un avatar, qué sé yo, está bueno pensarlo, me parece, para revalorizar quizá los encuentros, el abrazo, qué sé yo, las madrugadas, las noches. Me parece que nos podría servir desde ese lugar, para no caer en la comodidad de decir, bueno, si pierdo un amigo, me hago un avatar y listo.
O sea, sería muy cómodo de repente. Sí, no, debe haber. La virtualidad Claro. la gente tiene mucha más relación a través de la pantalla que el contacto humano, sobre todo en estos últimos años. Bueno, pero fue también algo que nos salvó. La verdad que yo no era muy amiga de la tecnología y fui siempre muy crítica. Sin embargo, tengo que, digamos, reconocer que a mí por lo menos me ha salvado de momentos, qué sé yo, de incertidumbre, de momentos que no sabía qué hacer. Y realmente yo a través de Internet y a través del Facebook o cualquier otra manera de comunicarme, yo me sentí acompañada y me sentí que estoy en contacto con las otras personas. En este caso que nosotros estamos también mandando esto por internet, quizás el que esté en la casa solo y nos esté escuchando se sienta acompañado por nosotros y nosotras. Yo lo sentí muchísimas veces y lo sigo sintiendo cada día que estoy en mi casa y no puedo salir por un montón de cuestiones que nos pasó a todos. Y bueno, y uno puede por lo menos seguir tratando de estar bien, de tener, qué sé yo, el autoestima alto como para poder seguir viviendo y seguir luchando por un futuro mejor. Yo no lo digo en el sentido de... Hola. Yo no lo digo en el sentido, digamos, prejuicioso del tema. Lo pienso desde ese lugar, justamente de pensar y repensar las cosas. Por eso no lo digo desde una categoría prejuiciosa que no, las redes sociales o la tecnología, la descarga. No. Son elementos que hoy tenemos y que la pandemia también puso en evidencia que para mucha gente fue necesario y fue útil y fue amistoso, digamos. Así drásticos que no podemos acercarnos a la gente, a los familiares, a los amigos. Es una manera de sentirnos cerca. Totalmente, es como nos sentimos cerca cuando leemos. Me parece que ahí está. Bueno, yo iba un poquito por ahí, digamos, en este ping-pong caótico, que espero que tenga el encanto de lo caótico, porque me quedé pensando, ahora me vuelvo para el inicio de la conversación, me quedé pensando en lo que comentaron Isabel y Melina. En esta cuestión de la lectura, a la vez como una práctica completamente intimista, pero también como una práctica social, digamos. Por algo estamos acá en esta esquinita, digamos, de la Biblioteca Popular Cachilo, en la que todo el tiempo se suscitan intercambios en torno a la lectura, como este que estamos teniendo, digamos, sin ir más lejos. Pero que a la vez sabemos que muchas veces esos intercambios llegan a conmovernos de tal manera que es como que se ponen en diálogo nuestras interioridades, digamos. Entonces, bueno, me parece que esta cuestión a la vez intimista y a la vez social de la lectura es un poco lo que estamos poniendo en circulación, además de los avatars. Y me quedé pensando también, en la hermosa selección de libros que fuimos armando entre todos. También veo, Isabel, que trajiste algo para compartir. Pepi, que tenés allá. El perro Fernando. Bueno, con este tema fue la primera vez también que desde el espacio de los Haroldos nos dimos ahí como el permitido de cruzar literatura infanto-juvenil con literatura de adultos, borrando ahí, estallando un poco los límites, digamos, de qué se supone que lean los niños y qué se supone que leamos los adultos. Sin ir más lejos, empezamos con Amigos por el Viento de Liliana Bodoc. Y me parece que no es casual tampoco que con esta temática de la amistad y de la celebración de la amistad nos la hayamos permitido. Ahí, claro, no es casual porque, la amistad tiene un peso muy, muy fuerte desde los primeros años, digamos, desde la infancia y demás. También pensaba antes, hablamos mucho de la amistad, ahí viene con música, de la amistad entre autores, que es algo que viene apareciendo mucho también en nuestro espacio. Todas las veces que hablamos de la amistad de Bayer con Soriano, todas las veces que hablamos de la amistad de Galeano con Conti,
con Fontana Rosa. Bueno, de hecho, para este evento, para la difusión de este evento, le pedimos prestada la foto al fotógrafo rosarino Franco Trovato, de un encuentro del 2004, del 2004, en el consejo. La foto y la anécdota le pedimos prestada a Franco, sí, y muy gentilmente nos prestó las dos cosas, en la que, bueno, se lo ven a Fontana Rosa y a Galeano hablando, y realmente se ve una complicidad, le salen chispas por los ojos, se ve una complicidad muy grande entre ellos, y bueno, y Franco nos cuenta ahí que en los camarines era todo dicha. Y bueno, y dentro de las anécdotas que él nos compartía, aparecía también Soriano, otro habitante del espacio de los Haroldos, en la que, bueno, Fontana Rosa y Galeano comentaban lo bolacero que era el gordo Soriano a la hora de contar anécdotas y demás. ¿Compartimos algo de la mesa? ¿Quieren? ¿Vos, Turco, querés? Yo había pensado, por ejemplo, en un primer momento, Hola. Bueno, se me había ocurrido en un principio recurrir justamente a Eduardo Galeano, y los... Hola. Eduardo Galeano y los hijos de los días. Justamente, ¿qué dice Eduardo Galeano? El 20 de julio. Y creo que tiene que ver, bueno, no quiero hacer una pre... Hola. Bueno, sí. Voy a recurrir al óptico. Sí. Bueno, Galeano, La intrusa. En 1951, una foto publicada en la revista Life causó revuelo en los círculos ilustrados de New York. Por primera vez aparecían reunidos los más selectos pintores de la vanguardia artística de la ciudad. Mark Rothko, Jackson Pollock, Wilhelm de Kooning y otros 11 maestros del expresionismo abstracto. Todos hombres, pero en la fila de atrás aparecía en la foto una mujer desconocida, de abrigo negro, sombrerito y bolso al brazo. Los fotografiados no ocultaron su disgusto ante esa presencia ridícula. Alguno intentó en vano disculpar a la infiltrada y la elogió diciendo: ella pinta como un hombre, se llama Eda Starr. Bueno, está bien. Necesitaba un empujoncito. Bueno, de Galeano hay un montón, ¿no es cierto? Yo cuando estaba en mi casa pensando y seleccionando ahí algunas cosas para compartir, se me venían a la mente un montón de Galeano. Obviamente el de celebración de la amistad, pero también otros en que habla de sus hijos. No los encontré para traerlos, pero... bueno, hay uno que se me viene a la mente en el que él relata que su hija llega muy triste a la escuela, y que, bueno, después de una larga charla ahí, de un poco de paciencia para ver qué le había pasado, ella le dice que su amiga, que se había peleado con su amiga, y bueno, es muy bello el relato. También se me venía otro a la mente, en el que su hijo Claudio, el hijo de Galeano, invita a dormir a un amigo a su casa y están toda la noche charlando y mirando las estrellas. Y bueno, había muchos
de Galeano para compartir. Entre otras, los de Galeano no los encontré, pero sí encontré en El olor de la guayaba, que es una entrevista que le hace Plinio Apuleyo Mendoza a García Márquez, a Gabriel García Márquez. En algunas de las preguntas le pregunta obviamente por sus amigos. Dale. Amigos. Bueno, y le pregunta con todo lo vertiginoso de su vida si ha logrado conservar algunas amistades de su juventud y demás. Y Gabito le responde, fiel a su estilo, ¿no? Le dice, algunas se me han ido quedando regadas en el camino, pero las esenciales en mi vida han sobrevivido a todas las tormentas. No ha sido por casualidad, sino todo lo contrario. Yo me he cuidado en cada minuto de mi vida y en cualquier circunstancia de que así sea. Y le dice que obviamente, aunque su vida se puso muy vertiginosa y viaja mucho por el mundo, él le dice que siempre el interés primordial de esos viajes es encontrarse con sus amigos de siempre, que además no son muchos, dice. En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con ellos. Lo cual le dice que por eso siempre, pero siempre encuentra el tiempo, porque para él ese es un tiempo esencial, el tiempo con sus amigos. Me pareció muy lindo. Bueno, yo no tenía mucho para leer. Estoy leyendo otra cosa que no tiene mucho que ver, pero igual creo que si hacemos una síntesis de todo lo que hemos hablado, me parece que, creo para mí, que está bueno, que está bueno poder cuestionar todo. Eso me parece que es fundamental. Dudar de todo y permitirse esa cuestión de decir, bueno, todo lo que se dijo está bueno, pero es dudable. No, y bueno, y si hay que dudar de todo, cuando vos leías que se hacía un tiempo para ver a sus amigos, Borges decía que la amistad no necesita de continuidad. No importa el tiempo, no sé, qué sé yo, también. Por eso, claro. Muy bien. Una cosita que leyó muy bien Laura de Gabo, que pocos. Entonces, bueno, ¿no? En el mito de que tengo 1 millón de amigos o tengo pocos y buenos. Hay ahí un mito. Él dice, yo en lo personal también, él dice son pocos, bueno, pero son sus amigos que los va a dar. Ahí pensando, ¿no? Decir, a veces se piden definiciones sobre la amistad, o esto también, decir mucho, poco. Y a mí me parece que como el estado, como que es el estado del ser humano más sublime. Por eso pensaba, digo, ¿no? Que todo aquello que podamos decir de la amistad, sea cursi o súper exigente, o desde la metáfora más simple hasta la más compleja, está hablando de amistad, o sea, por eso digo, a mí me resulta justamente esto muy difícil de determinar si muchos amigos, qué sé yo, por eso, porque me parece que la amistad como que lo abarca todo, en todas las relaciones humanas, ¿no? Creo que en algún momento si uno puede llegar a ser amigo de su padre, o amigo de qué sé yo, de su amante, me parece que la amistad es un punto demasiado culminante. No le encuentro la amistad, porque si ya te digo, me parece que está desde lo que vos lees en un sobrecito de azúcar hasta, no sé, hasta en el filósofo más importante que haya, a mí me parece, no sé. Pero bueno, pero sí se puede analizar. Sí, ¿quién no quisiera tener 1 millón de amigos? Estaría bueno, qué sé yo. Ahora, ¿cómo hacer para visitarlo a todos? Claro, ¿cómo hacer? O que te visiten, digamos, claro, es medio...
imposible. Claro, ¿viste? Te fundí haciendo regalo, porque 1 millón, ¿cómo haces? ¿Te imaginas los cumpleaños? No se regala. No, pensaba, como para cerrar esto de mi parte, no me acuerdo si, sé que es Milan Kundera, pero no me acuerdo si es en la Insoportable. Él habla de las distintas, los distintos niveles, digamos, de acercamiento. Y cuando él habla de los trascendental, entonces él habla de las relaciones que son trascendentales, que bueno, y excepcionales, ¿no? Y bueno, y ahí pone, digamos, a los amigos. Y bueno, para mí es un punto, como para considerarlo, porque uno no tiene relaciones trascendentales con todo el mundo, ¿no? Hay que tener, o sea, identificación, características distintas, y bueno, y exacto, y bueno, y yo lo pienso también de este lado, por eso es imposible 1 millón de amigos, porque no vas a tener 1 millón de relaciones trascendentales. Ahí, ¿se escucha? Bueno, a mí me pasó que también me costó un poco, pensé en el texto en textos, y pensé también en el de Galeano, las llaves de celebración de la amistad. Y ahora recién escuchándolos me acordé de algunos más, pero bueno, no les conté. Que es de Liliana está La Mejor Luna. Es como que la luna adquiere significado porque tiene significado para el amigo, digamos. Y después el de Elsa Bornemann, es El Sol Entre los Ojos, que su amigo tenía un sol entre los ojos y era un secreto entre ellos. Pero bueno, después lo puedo buscar, no hice la tarea. Pero no, escuchando pensaba también en que en mi recorrido lector por ahí, las amigas, sobre todo las amigas, han tenido como roles así súper fuertes, fundantes en la lectura. Como que fueron amigas las que me alcanzaron libros y textos súper atesorables y atesorados. Y mucho porque, digamos, también de esto, porque venían de esas personas de confianza, estos mediadores, que probablemente ese texto no tendría tanto significado si no me lo hubiesen compartido, convidado. Como presentar a una amiga. Claro. Sí, ¿no? Dice algo así, alguien. Que no hay un dicho así como que encontrarte con alguien que está leyendo un libro que te gusta es como que te está al revés, sería que el libro te recomienda. Sí. A un autor. Es como presentarlo a su amigo. Está compartiendo la amistad. No sé, si quieren lo leo, si no, no. Porque pensaba que estamos transitando por el jardín edénico de la amistad con florcitas y maravilloso. Pero a veces también la amistad transita por zonas oscuras, por pasillos finitos, por zonas que no hay agua y se vienen nubarrones feos, qué sé yo, tiene muchos recorridos y tanto como personas hay muchas manifestaciones de la amistad. El libro que elegí es un libro de Juan José Saer, que está ahí acompañado, se vino desde Cerodino, y bueno, por eso, porque es de Cerodino, porque es de Santa Fe, y tiene un cuento, lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Cachilo, cuentos completos de Juan José Saer. Entonces es de Editorial Sex Barral, y el cuento se llama Amigos, obvio. Y va así. Me voy a tener que sacar esto porque se me empaña. Y no veo. Ángel Leto, un viejo amigo de Barco y Tomatis, del que estos habían estado sin noticias durante años, estaba solo en una casa esperando el momento señalado para matar a un hombre. Era un amanecer de invierno, verde y lluvioso, y Leto, que acababa de levantarse, venía desde la cocina por el pasillo en penumbra
al cuarto de estar iluminado, trayendo consigo una gran taza de café. Si el plan se cumplía, al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, el hombre ya estaría muerto. Y Leto de regreso a la casa solitaria, donde los libros de Tomatis, cuidadosamente alineados en la biblioteca, iban cubriéndose de polvo mientras su dueño se paseaba por el verano europeo. Era en efecto el departamentito de Tomatis, del que Barco le había dado las llaves 2 días antes. Barco lo había encontrado en la cocina de su casa en otro amanecer lluvioso, y sin indiscreción ni sorpresa. Aunque habían pasado 8 años desde la última vez que se habían visto, le dio las llaves. Y como pensó Leto esa misma noche en la cama mientras hojeaba con credulidad y placer los originales de Tomatis, fumando un cigarrillo a la luz de la lámpara contra el fondo monótono de la lluvia de junio que envolvía como un capullo la noche entera, si bien Barco no sabía exactamente qué era lo que Leto estaba haciendo en la ciudad, 2 o 3 días más tarde, al leer los diarios, lo comprendería de un modo inmediato. Y ahora Leto, en su segundo amanecer en lo de Tomatis, venía hacia el cuarto de estar desde la cocina, por el pasillo oscuro, con la taza blanca sobre el platito blanco que sostenía en la palma de la mano. Se sentó dejando previamente la taza sobre la mesa y se puso a leer un original de Tomatis que estaba en una carpeta verde sobre la que Tomatis había escrito, con tinta roja, en letras de imprenta, una palabra cuyo significado Leto ignoraba. Paranatelión. En la primera hoja, en el interior de la carpeta, había 3 palabras escritas a máquina, con letra mayúscula, una debajo de la otra y separadas entre sí por varios espacios, con la disposición siguiente: Paratenión, Paranateliers o Parnaso, y más abajo una inscripción en minúsculas: Antología comentada del litoral. Un poco más tarde, cuando el trago de café que le quedaba en el fondo de la taza ya estaba frío, Leto alzó la vista de las hojas mecanografiadas y, apoyando la nuca en el respaldo del sillón y contemplando el cielo raso, se puso a pensar en el hombre que tenía que matar. Esa atención al objeto que era el blanco de todos sus actos desde hacía varios meses duró poco, porque sus asociaciones lo fueron llevando lentamente a pensar en la muerte en general. El primer pensamiento fue que por más que acribillara a balazos a ese hombre, como pensaba hacerlo, nunca lograría sacarlo por completo del mundo. El hombre merecía la muerte. Era un dirigente sindical que había traicionado a su clase y al que el grupo al que Leto pertenecía hacía responsable de varios asesinatos. Pero pensaba Leto, como si hubiese ido sacando sus ideas del vacío grisáceo que se extendía entre la lámpara y el cielo raso, matarlo era sacarlo de la acción inmediata, no de la realidad. Y Leto recordó que cuando tenía 18 años, un amigo de su edad había muerto después de una operación. Ahora que tenía 33, le parecía que después de 15 años, el tiempo había perdido su carácter temible y que su amigo muerto seguía tan presente en el mundo como él mismo, independiente respecto de sus recuerdos y de sus representaciones. Lo que entra al mundo, pensó Leto, ya no vuelve a salir. La infinitud de estrellas, quieras o no, seguirán errabundeando con nosotros adentro. Y a medida que se desplegaba como un pájaro que se come a sus huevos, el tiempo iba borrando los acontecimientos, sin dejar de la vida humana otra cosa que su presencia indeterminada, una especie de grumo solidario que iba reduciéndose y encontrándose en algún punto impreciso del infinito y del que todos los individuos, como consecuencia justamente de su condición mortal, formaban partes. Ese grumo, pensaba Leto, tenía una sola cualidad: era imborrable. Su presencia había producido una alteración irreversible, sacando al universo de su pura exterioridad. Después de su aparición, nada sería como antes.
y la muerte de su amigo, la del hombre que iba a matar, su propia muerte, era un accidente insignificante. No se mata, pensó, más que a los amigos, pero ni aún a ellos se los mata, porque no se mata lo que es inmortal. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan, como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, de oscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote en tanto remolino. Los muertos hablan, pero más al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abrigará mi pecho esa antigua ternura que los nombra. Cortázar, Los amigos. Bueno, acá... ¿Sabía algo que yo había también con Ángel Gris? La decadencia de la amistad. No sé si... No. Te lo dejo vos. No, yo no leo la decadencia. No. Porque justamente Alejandro Dolina, en su libro El Ángel Gris, las crónicas del Ángel Gris, tiene un relato que habla acerca de la decadencia de la amistad, pero lo hace justamente en el tono de preguntarse acerca de si realmente hay tal o no hay decadencia. Y lo hace con una sorna con respecto a la cuestión de decir, bueno, aquel que no tenga un amigo, hay una agencia que se lo proporciona por unos módicos pesos. Si usted quiere un buen amigo, no tendrá. Con el toque justo de ironía que Claro. maneja. Entonces me pareció que era un tema, por lo menos. Hay una parte donde dice que, Dolina, que hay muchos que dicen, yo amigos no tengo, y sacan el pecho y lo dicen amigos, como si fuera una virtud, no tener amigos. Qué hermoso. No, yo sé cuál decir, pero se me olvida pensar que, bueno, viste que uno a veces está atravesado por algo. Bueno, a mí me gusta el fútbol. Yo soy bastante futbolera. En parte, digamos. Y me acordaba de eso. Así que, bueno, voy a leer. ¿Cuándo me den el...? Sí, pero hay un problema técnico. ¿Querés que lo lea? La gente se va a perder. Se van a quedar como antes de cerrar el vivo. Voy a leer de Crónicas del Ángel Gris. Voy a leer instrucciones para elegir un picado de Dolina. Y tiene un montón de historias muy lindas. Se vengan a la biblioteca, asóciense, busquen este libro, busquen a Soler, a María Elena, a Cortázar, etcétera, etcétera, etcétera. Así se escucha. Bueno. Instrucciones para elegir en un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente 2 jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, y luego cada uno elige alternadamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Poco han reparado en el contenido dramático de estos lances.
El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia, conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandet, que casi siempre oficiaba de lector, observó que sus decisiones no siempre recaían en los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico, que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fuesen tan capaces. El criterio de Mandet parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Qué hermoso. Bueno, cortamos entonces cortamos el Facebook Live. Bueno, lo que quería para cerrar, Sí. nosotros también queríamos hacerle especialmente homenaje a Fontana Rosa, que nos dio tanta alegría, que nos sentimos tan cerca y que lamentablemente un día como el día 19 de julio del 2007 falleció, y creo que la ciudad, uno sintió que la ciudad estaba en silencio. Entonces quería leerle la frase, que es muy conocida, pero bueno, como para cerrar. A él le preguntaron una vez, ¿qué deseas para tu hijo? Y él respondió, deseo que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. Bueno.